Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la reunión clínico-pediátrica. Entonces, el tema y la presentación para el día de hoy es sobre displasia broncopulmonar, claves para diagnóstico y tratamiento. Es importante resaltar que como tal no es una revisión de la displasia broncopulmonar como enfermedad, sino que se va a tratar el tema específicamente en relación a lo que dice la literatura con respecto al diagnóstico y al tratamiento. Mi nombre es Santiago Salamanca y doy un agradecimiento muy especial a mi asesora, la doctora Olga Lucía Morales, neumóloga pediatra del Hospital San Vicente Fundación, por la asesoría y sus recomendaciones con la presentación. El contenido que voy a abarcar para el día de hoy es pues condensado. Vamos a hablar primero acerca de una introducción, una pequeña introducción sobre la displasia broncopulmonar y por qué es importante tener claro lo que es el diagnóstico. Vamos a abarcar las definiciones, precisamente existen muchas definiciones y las cuales pueden confundirse entre ellas. Abarcaremos también lo que es pruebas fisiológicas, radiografía de biomarcadores, con el fin también de revisar qué dice la literatura acerca de esto. También abordaremos el tema sobre un manejo temprano de la displasia y también un manejo establecido, tratamiento establecido, que son aquellos pacientes en donde ya tienen el diagnóstico y se hace un manejo especialmente domiciliario. Y unas conclusiones para finalizar. Con respecto a la introducción, decimos que la displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica, es la enfermedad más común en los bebés, en los recién nacidos pretérminos, y es la complicación pues, asociada más común a la prematuridad. También afecta, decimos que de manera global, afecta hasta el 45% de los recién nacidos menores de 29 semanas de edad gestacional, esto con datos de estudios de Estados Unidos, pero tenemos en cuenta que la incidencia es variable, precisamente porque existe o puede existir un subdiagnóstico, se puede presentar manejos instaurados que pueden variar con cada centro de atención, puede existir también una susceptibilidad individual o inclusive también la misma carga de prematuridad puede modificar esta cifra. Con respecto a la incidencia en Colombia, se dice que está dentro de un 20 o un 60%, también con mucha variabilidad, inclusive hasta el nivel del mar puede modificar estas cifras. Con respecto a datos que tomé de la revista biomédica del Instituto de Salud de Colombia, en Bogotá para el 2014 se registró una incidencia del 54.3% y para el caso de Medellín estos datos fueron tomados de un estudio que fue realizado en el Hospital San Vicente, cuyas autoras fueron la doctora, la neonatóloga Luisa Álvarez y también mi asesora, la doctora Olga Lucía, en donde se registró una incidencia de 42.3% entre los años del 2019 y 2020. También, precisamente, ya que estamos hablando de ese estudio, también vemos con respecto al peso, en este caso a menor peso y en la prematuridad, pues está asociado a mayor incidencia. Acá en la gráfica vemos, esto son una gráfica tomada del estudio, pues vemos que menores de 750 gramos es donde mayor incidencia tiene, sino que para el estudio los datos fueron, los pacientes fueron simplemente 3. También decimos que esta incidencia se ha mantenido estática a lo largo del tiempo, pero que ha venido en aumento en países de vías de desarrollo precisamente por esa mejora en la parte del subdiagnóstico de la enfermedad. Decimos que esta entidad es una entidad que genera altos costos de atención médica, está relacionada con implicaciones permanentes y en la calidad de vida del paciente y también a futuro como adultos, y teniendo en cuenta también el fenotipo al que más adelante vamos a hablar de esto, pues también puede implicar de diferentes formas. Esta es una gráfica que antes de hablar como tal de las definiciones quise mencionar, en donde se toma lo que es los factores de riesgo de displasia broncopulmonar, que en este momento actualmente existen grandes avances con respecto a la comprensión de lo que son los factores de riesgo, que se pueden dividir en factores desencadenantes, se pueden dividir en factores moduladores, en factores atenuantes, y que estos a su vez se pueden espaciar entre prenatales y postnatales, en donde acá en la gráfica vemos que en la parte superior se encuentra la predisposición genética y la modulación epigenética. En la parte del periodo prenatal decimos que está la exposición a la inflamación, que puede ser una infección, una columnaritis a nivel del embarazo, también afectación a nivel de insuficiencia placentaria con enfermedad vascular placentaria o también deficiencias hormonales. Y ya en el periodo postnatal, que es de la gráfica de la mitad hacia la derecha,
ya factores como infección de aparición tardía, que sea por agentes bacterianos, infección, sepsis, enterocolitis necrosante, que también nos va a llevar a como tal una inflamación, también variaciones en lo que es la atención clínica, es decir, el uso de oxígeno suplementario, la presión positiva si se está utilizando, medicamentos como cafeína, corticoides o de nutrición con respecto al uso de la leche materna pueden modificar y pueden tener, si están presentes o no están presentes, un factor de riesgo para la enfermedad. Y que esto como tal nos va a llevar a, ¿qué? A un daño a nivel, un deterioro en el desarrollo pulmonar que nos va a generar la enfermedad. ¿Qué pasa con la definición de displasia broncopulmonar? Pues decimos que lo que sucede con la definición es que se considera un desafío porque es precisamente esa naturaleza de esta entidad que es multifactorial, que es compleja y que también tiene una presentación clínica muy variable y heterogénea, lo que nos lleva a ese desafío. Porque es importante el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico preciso de displasia broncopulmonar precisamente ayuda a guiarnos en las estrategias y el tratamiento que vamos a tener específico con el paciente. Más importante, y por lo cual también quise hacer como mención, es conocer los fenotipos de la enfermedad, que no es el objetivo como tal de la charla, pero que quise mencionarlos con el fin de tenerlos en cuenta a la hora de revisar las estrategias y el tratamiento, el manejo que vamos a ver más adelante con cada uno de estos pacientes. El fenotipo, entonces acá tenemos una gráfica en donde el fenotipo de la enfermedad pues ha cambiado a medida de pues, que se han actualizado más la investigación acerca de esta enfermedad. En un inicio se tenían más patrones fibróticos con daño intersticial, con enfisema que en un inicio inclusive era dado por ventilación mecánica, pero actualmente se puede clasificar el fenotipo en alteración de la vía central, que se presenta más con enfermedad de las vías respiratorias grandes, asociado a requerimiento de traqueostomía o también ventilación domiciliaria. El otro es enfermedad de la vía aérea pequeña, en donde este fenotipo se asocia a remodelación estructural, a broncoconstricción y a hiperreactividad, que es muy similar al asma, pero que puede tener diferentes desenlaces resultados con el tratamiento asociado del asma. Y el otro también importante, bueno, y ese también con un componente de inflamación importante. Y el otro fenotipo que es considerado como el nuevo fenotipo en donde se centran alteraciones vasculares y alveolares a nivel distal. Es decir, que hay una disminución de la alveolización, existe una remodelación con alteración de la función linfática, con enfermedad vascular y con la presencia de hipertensión pulmonar asociada a la displasia. Entonces ya como para las definiciones, las primeras definiciones se basaban, o existen muchas formas de tener en cuenta para hacer estas definiciones, que es el soporte respiratorio, los síntomas clínicos, las anomalías radiológicas y si persistían durante más de 28 días con oxígeno y tener el punto de corte de las 36 semanas o diferentes puntos de corte. Pero que a medida que han pasado las actualizaciones, precisamente este enfoque ha desarrollado limitancias porque como hay varias formas de tomar las definiciones y existen varias definiciones, entonces se puede confundir y no existe como un consenso como tal, un protocolo como único como tal de la enfermedad. Entonces acá observamos, esto es una línea de tiempo según las definiciones que ha tenido la displasia broncopulmonar, en donde la primera vemos que es la definición de Norway en 1967, en donde se basa en una definición básica según la clínica progresiva del paciente con cambios radiográficos o con cambios histológicos. Ya en 1979 se habla más de la dependencia de oxígeno en un punto en específico, es decir, a los 30 días, asociado con hallazgos radiológicos concomitantes. Siguiendo la línea de tiempo, otra que fue de gran uso y gran importancia fue la Shannon de 1988, en donde estas se basan en anomalías en donde esta se basaba en un estudio, que se realizó con 605 pacientes con un peso a nacer inferior a 1500 y edad gestacional menor a 32 semanas, en donde se evaluaron a largo plazo, a 2 años, y se encontró que el uso de oxígeno en el punto específico de la semana 36 de edad postmenstrual, independientemente de las semanas de gestación al nacer, asociada estrechamente con hallazgos pulmonares anormales. Y también tenía con un valor predictivo en comparación al punto de corte de los 28 días, un valor predictivo positivo mejor, con mejoría de un 63%. Por lo cual, precisamente esta definición de tener el punto de corte de oxígeno a las 36 semanas era un concepto que mejoraba y que como que quitaba un poco el concepto de los 28 días que se encontraba anteriormente.
Esta definición de la NIH del 2001, en donde se diagnosticaba con el requerimiento de oxígeno suplementario durante al menos 28 días. Inclusive esto era una confusión que tenía esta definición, que se habla es durante al menos 8 días, no teniendo el punto de corte de 28 días, y que como tal también nos ayudaba o ya nos mostraba que con esta definición se podía gradificar o estratificar la gravedad de la enfermedad. Entonces, está dependiendo si el paciente era un recién nacido menor de 32 semanas, se tomaba el punto de corte del oxígeno a las 36 semanas de edad postmenstrual, y si el paciente era mayor de 32 semanas, se utilizaba el día 56 de vida, y pues dependiendo del oxígeno, asimismo se gradificaba entre leve, moderada y grave. Teniendo leve oxígeno ambiente, moderada para una fracción de oxígeno menor del 30%, y grave para una fracción de oxígeno mayor del 30% o el uso de CPAP o ventilación mecánica. Pero existen unas limitaciones de la definición, es precisamente esta confusión entre la duración de los 28 días, inclusive utilizar esta definición de los 28 días tenía una sensibilidad mejor, pero una especificidad que no era adecuada, también con valores predictivos muy limitados. También existen variaciones en el uso de la cánula nasal que no entran en el diagnóstico, como es decir, el flujo de oxígeno, sino que se tomaba la fracción de oxígeno. Y la tercera también es que falta una prueba de reducción de oxígeno, que esta la tomo acá como entre paréntesis, que vamos a hablar más adelante. La siguiente definición fue la de NIH del 2018, donde se identificó una mayor proporción de pacientes. En esta se tuvo en cuenta precisamente la cánula nasal de alto flujo, que anteriormente no se tenía en cuenta. Se eliminó la necesidad de oxígeno suplementario durante 28 días. Se clasificó según la terapia requerida de oxígeno para mantener la saturación adecuada en las metas. Y un cambio importante fue que los bebés necesitaban al menos durante un mínimo de 3 días consecutivos con oxígeno, con la intención de ¿qué? De minimizar precisamente esa clasificación que nos daba o hacia arriba o hacia abajo según los eventos clínicos. Entonces acá vemos acá en la imagen, es una clasificación que es bastante amplia, tiene en cuenta precisamente el soporte, el modo del soporte al que se está dando, se tiene en cuenta también el flujo y se tiene en cuenta también la fracción inspirada de oxígeno administrada. Las limitaciones es precisamente esa variabilidad subjetiva, es decir, esa decisión de asistencia respiratoria que recae en el asistencial médico, que puede ser muy subjetiva, que se puede tener en cuenta dependiendo del trabajo respiratorio, si el paciente tiene apnea, si tiene bradicardia, si tolera... No, pues si no me conecto yo. Ahora no tengo ni idea cómo mandarle la invitación. Tenemos un micrófono encendido, por favor, apagarlo, gracias. La siguiente es que otra limitación es que a las 36 semanas los bebés prematuros aún pueden tener un control respiratorio que es inmaduro y puede ser un factor de confusión para la definición. También que el uso de diuréticos y broncodilatadores pueden influir en la necesidad de asistencia respiratoria. Y pues como mencionaba, pues de las limitaciones que pues en el momento de pronto que no me escuchaba, pues se alcanzaba a leer. La última es que también se utilizaba categorías semi-cuantitativas precisamente para asignar la gravedad de la enfermedad. Esta última definición, que es conocida como la Jensen del 2019, en donde se basó en un estudio, precisamente ahí lo coloco, en donde se correlacionaba más resultados adversos con el modo de soporte más que con la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, se dieron cuenta que arrojaba mejores resultados respecto a los eventos adversos, tenía mejor predicción a la hora de decir muerte y morbilidad respiratoria grave, inclusive que para este estudio fue el 81%, y también que fue más efectiva en la predicción de muerte tardía y alteración del neurodesarrollo, inclusive también con una forma más fácil de llevar porque no se tiene en cuenta tanto modo ventilatorio ni tanta fracción de inspiración de oxígeno, sino que simplemente pues, se le da como un resumen para hacer una definición más sencilla que puede tener mejores resultados inclusive para investigación. Pero las limitaciones es que se probaron, para el estudio, se probaron en bebés recién nacidos con una edad gestacional menor de 32 semanas, pero la mayoría tenían menor de 27 semanas, y también que la elección de las 36 semanas como el punto de corte, pues puede generar también, o existe la posibilidad de sobrediagnósticos, y es a eso en donde sigue la siguiente pregunta, o sea, ¿el punto de corte de 36 semanas realmente es el adecuado? Entonces, este estudio, que fue un estudio retrospectivo de cohortes que se hizo en Canadá, en donde se evaluó pues, recién nacidos prematuros menores de 39 semanas entre el 2010 y el 2011 con un seguimiento de 18 a 21 meses,
en donde precisamente se evaluaba si el punto de corte, o sea, qué punto de corte nos generaba mejores resultados. Entonces, se evaluaron 1.503 pacientes en donde quienes desarrollaron displasia broncopulmonar, o sea, los grupos de los que desarrollaron la displasia y los que no la desarrollaron. Entonces, se hizo un análisis de oxígeno semanal y acá en la gráfica vemos que se obtuvo una mejor capacidad de predicción de, digamos, a la hora de desenlaces de morbilidad respiratoria grave, haciendo un comparativo de la semana 34 y teniendo el rango de la semana 40, pues vemos que la semana 40 tiene un área bajo la curva mejor con un 0.79 y también con un registro de razón AOR mejor con respecto al de las 34 semanas. Entonces, es la posibilidad que aún ese es un estudio primario en donde pues, se tiene en cuenta el punto de corte a las 40 semanas. Tiene mejor capacidad, o sea, ya las 40 semanas en el estudio tiene mejor capacidad para predecir la morbilidad respiratoria grave y puede ser un valor predictivo importante. Pero las limitaciones es que al momento de realizar el traslado a las 40 semanas, pues ya muchos de estos bebés ya habrán cumplido criterios del alta, entonces acá el seguimiento es un poco más difícil y también que no se realizó una prueba de reducción de oxígeno de forma rutinaria en el estudio. Como tal, el resumen, entonces decimos rápidamente que la del 2021 no refleja adecuadamente las estrategias actuales de soporte, teniendo en cuenta los fenotipos actuales. En la del 2018 es fácilmente aplicable, es un poco densa, pero pues puede validarse adecuadamente, pero pues la ideal es que tengan validación también en una población mayor de recién nacidos prematuros. A la semana 40 es una predicción que puede generar buenos resultados, teniendo el punto de corte de las 40 semanas, y la definición Jensen, que es prometedora precisamente al proporcionar una manera simple para predecir los resultados. Pasamos entonces a ya tomando como las definiciones y como teniéndolas claras, pasamos y seguimos con las medidas fisiológicas en el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Entonces, la primera es lo que les había mencionado anteriormente, que era la prueba de reducción de oxígeno, que se empezó a hablar precisamente con el fin de estandarizar la definición de displasia mediante una prueba cronometrada. Ya luego se dieron cuenta que eso no tenía ninguna relación con la mortalidad. Entonces se fueron a mirar los estudios y entonces que 36, ahora que 40, pues ahora estamos en 36. Tenemos un micrófono encendido, por favor. Lo podemos apagar, gracias. Entonces, esta evaluación se basó en un estudio en donde se tuvo pues 1.598 bebés prematuros hospitalizados a la semana 36, en donde el resultado se tuvo una definición para el estudio, se tuvo una definición clínica que fue pues la necesidad de oxígeno en el punto de corte de 36 semanas y también una definición fisiológica en donde la definición fisiológica se asignó a los pacientes de 36 más 1 semanas de edad postmenstrual que recibieron FIO menores del 30%. Los que tenían FIO de mayores del 30% ya quedaban como en el criterio de displasia broncopulmonar, pero aquellos que tenían menos del 30% fueron a los pacientes que se sometieron al test de prueba al aire ambiente, precisamente, y se llevó una observación continua y un monitoreo de saturación de oxígeno. Entonces, aquí en la tabla vemos, o sea, con la definición clínica, se diagnosticó un 35% de los recién nacidos con displasia broncopulmonar. Y con la definición fisiológica, con la prueba, el test de retiro de oxígeno, se diagnosticó 25% de los recién nacidos de la cohorte. Acá en la imagen están los centros, que fueron 17 en total, y los que fueron registrados, en el caso de la definición clínica, con porcentajes más elevados y con la definición fisiológica, menores porcentajes. Pero en el estudio se evidenció que precisamente esos cambios de porcentaje redujo, o sea, con la definición fisiológica, redujo la tasa, la variabilidad, o sea, tuvo menor variabilidad con respecto a todos los 17 centros en comparación con la definición clínica, que a pesar que tuvo resultados, la variabilidad fue mayor. ¿Cómo se hizo precisamente este lo quise anotar pues, para nombrarlo rápidamente? ¿Cómo se hizo este estudio? Pues el descenso se hizo haciendo reducción del 20%, dependiendo de si se utilizaba litros por minuto o si se utilizaba también el flujo del 20%, y aquellos pacientes que tenían saturación mayor del 90% respirando a aire ambiente durante 30 minutos fueron clasificados como sin displasia broncopulmonar. Las limitaciones es que requiere un analizador de oxígeno, el punto de corte del 90% que puede variar
dependiendo del sitio en donde también se tenga en cuenta, donde se haga la prueba. El tiempo de observación que tiene que ser de 30 minutos, que una limitación del estudio fue precisamente eso, que no todos los pacientes cumplieron con los 30 minutos, esto variaba, y también que en los pacientes prematuros, ya lo había mencionado, existe un control respiratorio prematuro que puede ser un factor de confusión precisamente a la hora de la prueba. Entonces pasamos a los estudios radiográficos en la predicción de displasia broncopulmonar. Tenemos en cuenta el primero, la radiografía de tórax, que nos aporta una predicción de displasia broncopulmonar desde el día 7º de vida. Los principales hallazgos que se pueden encontrar a nivel de la radiografía es el edema pulmonar crónico, la apariencia quística burbujeante, una neumonitis intersticial o también cambios intersticiales fibróticos y una hiperinsuflación. Aunque la hiperinsuflación y también la apariencia de quistes son cada vez menos frecuentes actualmente, y también pueden aparecer otras lesiones que son como opacidades reticulolineales, atelectasias triangulares o lo que también se conoce como bandas parenquimatosas. Con respecto a la tomografía de tórax, esta pues da hallazgos más específicos en relación con la radiografía de tórax. Para esto se ha propuesto diferentes sistemas de puntuación que predicen la gravedad. Acá se asocia precisamente el grado de engrosamiento de la pared peribronquial, también áreas de atenuación que puede ser disminuida o que se pueden presentar en patrón de mosaico, y la presencia y la gravedad de bulas y bronquictasias. Muy importante también tener en cuenta, dependiendo de lo que estemos sospechando, solicitar un atacar que sea atacar normal o que sea atacar en inspiración-expiración, si vamos a evaluar la vía aérea, o si ya pues vamos a evaluar lo que es bronquiectasia o con compromiso intersticial, con un atacar ya es suficiente. La limitación después de la tomografía es que pues tenemos una exposición a la radiación ionizante en el paciente, también genera un mayor costo en comparación con la radiografía de tórax, y también que existe una necesidad pues, cooperante del paciente, es decir, en los pacientes que vamos a utilizar la posibilidad de sedación, ya también nos genera una limitación mayor en comparación con la radiografía de tórax. En la ecografía de tórax, pues el beneficio principal es que no se va a utilizar radiación ionizante, que se puede realizar junto al paciente, junto a la cama del paciente, y también nos puede ayudar a la predicción de displasia broncopulmonar. ¿Cómo lo hace? Pues existe un score, que es el LU score, que es una puntuación semi-cuantitativa que ha demostrado un potencial en los estudios para predecir displasia broncopulmonar moderada a grave. ¿Y cómo se hace? Este LU score se hace tomando 3 puntos en específico, 3 áreas del pulmón, que es anterior superior, anterior inferior y lateral, y a cada una, dependiendo del patrón que se encuentre, es decir, líneas A, líneas B, se le va a asignar una puntuación de 0 a 3, para pues, un total, un rango hasta 18, y que precisamente este LU score en el punto de corte de 36 semanas ha arrojado buenos enlaces para de pronto displasia broncopulmonar moderada grave. El punto de corte total es mayor a las 5, o sea, una puntuación total mayor a 5 a la primera semana, o también un puntaje mayor a 4 a la cuarta semana de vida. Con respecto a la resonancia magnética, específicamente con la técnica de eco ultracorto, que esta nos ayuda no solamente a hacer una evaluación estructural, sino también funcional, ha tenido o arroja datos más en comparación con las imágenes anteriores, y con la resonancia convencional pues nos sirve de información complementaria para hacer seguimiento de los pacientes. El beneficio también está en que no se usa radiación ionizante, y también el valor predictivo importante para displasia broncopulmonar es que es el aumento de los tiempos de relajación en T2 principalmente, pero pues para hacer una evaluación estructural integral nos va a ayudar también. Y teniendo en cuenta también en la definición de los fenotipos, pues podría reemplazar a la tomografía computarizada, pero aún así, lo menciono nuevamente, es una información que tenemos como complementaria al seguimiento de los pacientes. Con respecto a los biomarcadores, decimos que existen muchos biomarcadores que se encuentran en el estudio que están en relación con el desarrollo o el riesgo de a futuro displasia broncopulmonar, se encuentran en investigación. Estos biomarcadores pueden ser genómicos, proteómicos, metabolómicos, y las ventajas es que sirven como estrategia para ayudar a complementar la definición de displasia broncopulmonar, identificaría también marcadores de riesgo, pero pues limitaría, y es muy importante, intervenciones con efectos secundarios, es decir, intervenciones que en lugar de dar beneficio del paciente nos genera antes desenlaces negativos. Entonces acá esta es una tabla que quise adicionar a la presentación, en donde no va a hacer pues, énfasis, simplemente es para anotar todos los biomarcadores que tenemos, los genómicos, proteómicos y metabolómicos que se encuentran en estudio, y que a futuro, si tienen mejores desenlaces en los estudios, pues
tenerlo en cuenta a la hora de hacer la definición. Pasamos entonces al manejo temprano de la displasia broncopulmonar y el primer ítem es el uso de oxígeno suplementario en el momento de la sala de partos, o sea, como intervención en la sala de partos. Decimos que el uso del AFIO al 0.21 para la reanimación de recién nacidos a término se asocia con mejores resultados, eso ya lo conocemos. Pero en el caso de los lactantes prematuros, que tenemos el AFIO de 0.3, pero como tal, o sea, los resultados para dar esa recomendación son muy inciertos. Este es un metaanálisis con precisamente el objetivo era evaluar en recién nacidos menores de 29 semanas de gestación que fueron asignados aleatoriamente a dos grupos. El primer grupo fue una fracción baja, es decir, grupos con una fracción menor del 30%, versus a una fracción más elevada, mayor al 60%. Entonces, esto fue en el momento de parto, se evaluaron 251 bebés y 253 bebés en 8 estudios en total, y el resultado fue que, como tal, no se encontró ninguna ventaja para el inicio de la reanimación con una FIO del 0.3 versus al 0.6 para la prevención de la displasia broncopulmonar. Pero la mortalidad, que acá adiciono la gráfica, si vemos los datos individuales de los estudios, fueron significativamente menor en el grupo de fracciones inspiradas menores de 30% en comparación con fracciones superiores al 60%. Aunque en total los datos pues, sobrepasan la unidad, pero pues es importante tener en cuenta precisamente esos datos individuales. Con respecto al objetivo de saturación de oxígeno, o sea, la meta de oxígeno que queremos tener, ese es un metaanálisis de Cochrane en donde se evaluaron 5 ensayos controlados, aleatorizados, que se incluyeron también bebés menores de 28 semanas, en total fueron 4.965, cuyo objetivo fue precisamente evaluar rangos el rango de saturación de oxígeno, en donde haciendo evaluación con oximetría del pulso, precisamente con la intención de tener objetivos que al menos duraran durante las 2 primeras semanas. El resultado de este estudio es que dentro del rango objetivo el rango de saturación 85-89% se asoció con un mayor riesgo de mortalidad en comparación al rango del 90-95%. Sin embargo, no se encontró como tal que este rango estuviera o una asociación a una mayor incidencia de displasia broncopulmonar. Tiene mejores desenlaces en mortalidad, pero pues no arrojó datos significativos con respecto a la relación de displasia broncopulmonar. Pero aún así es el dato que se mantiene, un rango objetivo entre 91, en el caso del estudio, en otros 90 a 95%. La recomendación precisamente es mantener titular el oxígeno teniendo esa fracción, de esa meta de entre 90 y 95%. Y también, importante, una recomendación que se ha adicionado al estudio es mantener a los 5 minutos una saturación mayor del 80%. Eso en el momento de sala de partos. Con respecto al soporte respiratorio temprano, entonces decimos que existe el CPAP, la presión positiva continua, y también la administración de surfactantes. Esta principalmente con técnica INSUR, que es intubación, surfactante, extubación, que ha arrojado buenos desenlaces en pronóstico respiratorio. Sin embargo, ambas no tienen datos significativos con relación al desenlace de displasia broncopulmonar. Entonces tenemos el uso temprano de CPAP muy apoyado, con resultados muy positivos para desenlaces de disminuir los días de ventilación y también la administración de surfactante. Y aquí adiciono un ensayo, es un ensayo aleatorizado multicéntrico del New England Journal, en donde participaron 1.316 bebés que nacieron entre las semanas 24 a las semanas antes de las 28 semanas, en donde fueron asignados aleatoriamente a intubación, a tratamiento con surfactante y al tratamiento con CPAP, iniciado en la sala de partos. Y el resultado primario fue evaluar la muerte y la displasia broncopulmonar, específicamente a las semanas 36. Entonces acá tenemos que este estudio pues encontró, en cuanto a resultados, encontró solo mejoras marginales en la incidencia de displasia broncopulmonar, no con datos significativos. Y acá en esta tabla vemos que se revisa, esta primera tabla se revisa las epinefrina, es decir, pacientes que llegaron a paro cardiopulmonar en los que se utilizaba el surfactante, pues con una P de 0.02%. Y en la siguiente tabla, en donde se revisa precisamente, hago en el recuadro, el desenlace primario, que es la displasia broncopulmonar pues, aislada o asociada también a desenlace de muerte, en donde como tal
no tuvo una P significativa, es decir, que no se ha demostrado como tal ninguna ventaja en cuanto a la técnica INSUR en sobre o superior sobre el inicio del CPAP. Pero con el CPAP que se encontró en el estudio es que requirieron con menos frecuencia intubación, el uso de corticoides postnatales, también se presentó menos días de ventilación mecánica y también existió una mayor probabilidad de estar libre de ventilación para el día 7. Inclusive eso con datos con una P de 0.01% y también de 0.03% para las días de ventilación mecánica. Entonces, decimos que además de lo que estábamos mencionando, de la técnica INSUR, también hay unas técnicas que son mínimamente invasivas para la administración de surfactante. Precisamente una de estas son la técnica LISA, y aquí lo evaluamos precisamente con un ensayo. Ese es un ensayo multicéntrico, un estudio clínico multicéntrico de JAMA, aleatorizado, en donde se evaluaron precisamente grupos entre el 2009 al 2012 en 13 unidades de cuidados intensivos en Alemania. Se incluyeron de 558 elegibles, 211, es decir, aproximadamente un 37% de los bebés fueron asignados para recibir el surfactante a través del catéter endotraqueal, que es el método no invasivo. En comparación también con el grupo que recibía la administración, pues con la técnica convencional, por llamarla así. Entonces, los resultados precisamente con esto fueron que los niveles con la técnica LISA, en comparación con los que recibieron no una reducción significativa en el desenlace de displasia orocompulmonar, pero sí se asoció a menores complicaciones con esta técnica no invasiva. Este es un metaanálisis, una revisión en donde también se incluyeron 5.598 bebés en 30 estudios, en donde para este caso la incidencia del resultado primario, que fue similar al anterior, fue en comparación con la ventilación mecánica. El LISA tuvo menores probabilidades de obtener el resultado primario y el uso de esta técnica se asoció con una probabilidad más baja de desarrollo del resultado compuesto de displasia y muerte a las 36 semanas. Sin embargo, los datos fueron muy limitados precisamente por la baja calidad general de la evidencia, daba una evidencia de baja calidad, y también la falta de solidez en algunos estudios específicamente, es que por cuestión de tiempo pues no los pude adicionar, pero sí fue muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá en esta tabla 2 precisamente se evaluaba en ese estudio los desenlaces con respecto a displasia y muerte y asociados, en donde pues no, si vemos las PES no son unas PES no significativas, pero pues tenemos también igualmente, podemos tener en cuenta los resultados individuales. Esta es una gráfica donde cada nodo como tal indica como una estrategia de ventilación y también dependiendo del tamaño proporcional, pues al número de bebés que recibieron en el estudio, y cada línea conecta dependiendo del glosor, precisamente haciendo la comparación de las dos estrategias, en donde pues vemos que está también otra estrategia que es la ventilación intermitente nasal, está la CPAP nasal, la técnica de LISA, la técnica INSUR, y otras pues con menores resultados y menores desenlaces. También importante, quise adicionar con respecto a los tipos de CPAP, decir qué tipo de CPAP tiene mejor desenlace o se ha arrojado mejores resultados. Tenemos un CPAP impulsado por ventilador, un CPAP por uso de controlador de flujo y el CPAP burbuja, que es precisamente este último, al cual ese estudio en donde se evaluó pacientes con un CPAP convencional en comparación con el uso de CPAP burbuja. Acá se evaluaron 19 artículos en donde más o menos entre la fecha del 95 y el 2018, y se compararon los dos grupos y se evaluó el resultado primario que en el caso de la CPAP de burbuja tuvo mejores desenlaces, y con respecto a resultados secundarios también en comparación con el CPAP convencional tuvo mejores. Esto es una gráfica pues también metaanálisis en donde se tienen en cuenta los estudios en donde se vio un mejor desenlace con respecto a la displasia oncopulmonar, teniendo un total al final, inclusive que no sobrepasa la unidad para un factor protector con respecto del CPAP burbuja en comparación con el CPAP convencional. El siguiente era el que mencionaba, que es el dispositivo de presión positiva nasal intermitente, que como tal también aparece en estudios, también se ha asociado con algunos desenlaces limitados en el pronóstico de displasia broncopulmonar,
pero pues hay que tener en cuenta que hay una restricción para el uso de este en pacientes menores con peso menores a 1000 gramos, que también pues necesita estar sincronizados con el propio esfuerzo del paciente, pero que necesita mayores estudios para dar mejores recomendaciones con respecto al uso de este en pronóstico, de mejorar el pronóstico o disminuir el riesgo de desarrollar displasia broncopulmonar. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva, pues como el ítem o la idea principal es hacer prevención de esta, precisamente por los desenlaces negativos que tienen en los pacientes prematuros, pero en el caso de requerirse, entonces, una ventilación en el día 7 es un registro que nosotros tomamos como de mayor riesgo para desarrollar la displasia broncopulmonar. Entonces, este es un estudio que se hizo con 262 bebés menores de 38 semanas que fueron extubados en distintos días, es decir, en el día 1 de vida, en día 3, día 4, día 7 o mayores al día 8, respectivamente. Y en precisamente, la extubación temprana se asoció con una reducción de requerimiento de oxígeno suplementario en el punto de corte de 36 semanas y menores estancias hospitalarias. Acá vemos en la siguiente imagen los que les comentaba, precisamente los días de extubación, haciendo comparación, en donde los registros entre comparaciones al día 7 se asoció, entre los días 3 y los días 7 se asoció con un mayor riesgo de desarrollo de displasia broncopulmonar. De ahí abarca pues la recomendación. Y con respecto al modo de ventilación, si considerar el uso de modo por volumen o por presión. Entonces acá este es un metaanálisis, el primero, el del lado izquierdo, un metaanálisis de Cochrane, en donde se evaluó 20 ensayos, precisamente para evaluar, haciendo comparación en donde qué pacientes le iba mejor, si utilizando modo volumen o modo por presión, en donde precisamente se consideró que el uso de estrategias por volumen tenía el mejor objetivo, con una reducción de riesgo reducido para desenlaces de muerte y displasia broncopulmonar a las 36 semanas, teniendo un intervalo que no sobrepasaba la unidad y con un número necesario de tratar de 8, un intervalo pues, para confianza del 95%. Y con respecto al uso de la ventilación de alta frecuencia, que tiene mejores desenlaces a nivel respiratorio y de pronóstico de enfermedad grave, pero pues no asociado igualmente a desenlaces de displasia broncopulmonar. También fue un estudio en donde se hizo una revisión sistemática también con 3.229 pacientes en 10 ensayos controlados, evaluando pacientes con BAFO y viendo el desarrollo precisamente de displasia broncopulmonar al punto de corte de 36 semanas postmenstrual. Y en esto, pues ningún grupo como tal se benefició los datos no fueron significativos para dar un beneficio en la ventilación de alta frecuencia en comparación con la ventilación convencional, y como tal la recomendación, no existe aún recomendaciones sólidas para dar el uso de ventilación de alta frecuencia en estos bebés con riesgo a desarrollar la displasia broncopulmonar. Acá pues teniéndolos acá en la imagen, tener en cuenta en el metaanálisis en el total, pues las cifras, el intervalo sobrepasando la unidad, pues datos no significativos que no daban para recomendación como tal. El uso de la cafeína, también inicio temprano pues, se ha asociado con mejores desenlaces, con un impacto significativo en la reducción y también en la morbilidad a nivel neurológico, que es muy asociada pues, a esta entidad. También en este estudio, que en el cual es un ensayo donde se evaluó precisamente el uso de la cafeína y como tal los objetivos o los resultados más asociados inclusive a apneas, es decir, a otros más asociados que a la displasia broncopulmonar, y que pues también como resultado daban mejores función pulmonar en aquellos pacientes que recibían cafeína en comparación a los otros grupos. Acá es precisamente lo que les mencionaba, teniendo en cuenta el desenlace de displasia broncopulmonar, teniendo mejores resultados con una SP adecuada en el grupo de la cafeína temprana. Y los esteroides postnatales, que es un tema que aún es controvertido, que precisamente se desarrolló en este estudio por Cochrane, en donde se determinó el uso de corticoides, específicamente dexametasona, se evaluó en menor de edad, en la primera semana, es decir, menor a los 8 días. Como tal, evaluar precisamente los efectos, tanto como beneficiosos relativos como adversos que tenían los corticoides en este grupo de edad y en esta entidad. Y que se obtuvo precisamente el uso temprano de dexametasona tenía buenos resultados en cuanto a la reducción de la ventilación mecánica. A dosis de 0.89% tenía buenos desenlaces nuevamente en ventilación mecánica, que después de una semana ya ahí cambiaban
tenían mejores desenlaces, es decir, tenían mejores resultados más o mayores a la semana que previos a la primera semana. Y en esos pacientes que se utilizaban los corticoides durante la primera semana, tenían peores resultados en cuanto a desenlaces neurológicos, en cuanto al riesgo de desarrollar parálisis cerebral y también alteración del neurodesarrollo, en comparación pues haciendo el uso de mayor a la primera semana. Entonces, he aquí la recomendación de utilizar la dexametasona o el corticoide en pacientes que tengan un riesgo elevado de desarrollar la displasia, que siguen dependientes de la ventilación mecánica y que ojalá se utilice, o sea, más allá de los 21 días de vida, precisamente evitando esas secuelas neurológicas que pueden presentarse durante un uso más temprano. También con respecto a la hidrocortisona, resultados muy similares con respecto a la dexametasona. Ahí haciendo de pronto una diferencia es que a dosis baja se tuvo mayor beneficio, digamos, mayor riesgo de deterioro neurosensorial, y el beneficio como tal de la hidrocortisona con el estudio fue evaluar en pacientes mayores de 26 semanas y en pacientes que eran expuestos previamente o tenían el antecedente de una coriamidonitis. Con respecto a la budesonida inhalada, en este grupo, también con respecto al corticoide inhalado, no ha arrojado tampoco resultados positivos o significativos con respecto a eso. Inclusive se ha asociado mayor mortalidad, que para el estudio fue un grupo de intervención con una P de 0.04 importante en comparación con el uso del placebo. Y la recomendación como tal, precisamente por estos resultados y por el desbalance que tiene de resultados positivos y resultados asociados a mayor mortalidad, no se recomienda. El estudio que se utilizó fue esa es una tabla que resume lo que dije. Ese fue el estudio en donde primero se tuvo unos resultados de la budesonida inhalada, en donde el resultado primario de muerte, en esta primera instancia no tuvo una P significativa, no se encontró asociación como tal, pero mirando los desenlaces individuales, en donde el grupo de budesonida tenía más episodios de muerte en comparación con el placebo, decidieron los autores hacer una extensión del estudio y llevarlo a 22 meses de los pacientes. Y aquí ya los desenlaces de muerte se arrojaron ya con una P más significativa de 0.04, asociados a mayor mortalidad en el grupo de la budesonida. Con respecto a la terapia diurética, entonces el edema pulmonar leve, del fenotipo como tal de edema que tienen esos pacientes y el uso de diuréticos tanto de ASA como los diuréticos acídicos, pues como tal estudios no existen, están muy limitados, los estudios son inconsistentes y muy importante tener en cuenta los efectos adversos que puede ser aumento de peso, electrolitos, alteración de electrolitos, nefrocalcinosis y enfermedad óseo-metabólica. Entonces la recomendación precisamente es utilizar con prudencia en los recién nacidos prematuros y limitarlo a la evolución del paciente, es decir, que los pacientes que tengan mejoría clínica, pues hacer uso de estos y continuarlos. Con respecto a los broncodilatadores inhalados, decimos que precisamente por ese fenotipo en el que hablábamos, que es un fenotipo broncoobstructivo muy similar al asma, se pueden utilizar o se pueden asociar precisamente para disminuir esta hiperreactividad de las vías aéreas que pueden presentarse más inclusive en los prematuros, pero como tal no hay una evidencia que relacione los corticoides inhalados y los broncodilatadores en relación con una reducción de la displasia broncopulmonar. Esto apoyados en esta revisión sistemática, que por cuestión de tiempo la voy a adelantar. Eso fue los desenlaces que se tuvieron precisamente con el uso de salbutamol profiláctico en comparación con el placebo, que como tal ninguno tuvo datos con significancia estadística, por lo cual la recomendación es muy limitada. Hacerlo precisamente en pacientes que tengan una displasia broncopulmonar moderada grave, que tenga síntomas similares al asma. En cuanto a las estrategias nutricionales, entonces decimos que una nutrición adecuada precisamente, teniendo en cuenta la capacidad que tiene de reparación y el aumento del gasto energético que tienen esos pacientes, la nutrición hace un énfasis específico, tener en cuenta que una menor ingesta calórica asociada también a un mayor aumento de ingesta de líquidos, se asocia con displasia broncopulmonar, precisamente en este estudio, que es una cohorte, en donde precisamente se llevó un grupo de 159 pacientes, evaluándole precisamente la ingesta energética, en este caso en la gráfica, donde se asociaba a los pacientes que tenían menores ingesta semanal, mayores porcentajes de displasia broncopulmonar, y también la ingesta de líquidos, que en los pacientes que desarrollaron la displasia tenían precisamente mayores aportes de líquidos. Y también con la lactancia materna, pues haciendo énfasis que tienen reducción de la displasia broncopulmonar.
un estudio que apoya precisamente esto es este ensayo clínico en donde evaluaba precisamente pacientes en donde se tuvieron 3 grupos, pacientes que recibieron, o sea, que tenían criterio para displasia, y se dividieron en 3 grupos: pacientes que utilizaron lactancia materna, que utilizaron fórmula, y los resultados fueron beneficiosos para enfermedad pulmonar crónica en los pacientes que tenían el grupo MM, que es los pacientes que estaban alimentados con lactancia materna. Tenían mejores resultados, menor riesgo de desarrollar una displasia oncopulmonar posterior, inclusive mejor que los grupos comparativos de la fórmula. Y también en ese estudio otro grupo también que se tuvo comparativo fue la de leche de donante. Entonces la recomendación es hacer restricción de líquidos, hacer óptima nutrición, inclusive con nutrición parenteral, y mantener una dieta exclusiva de leche materna. Con respecto al manejo del ventilador, entonces decimos que dependiendo del patrón, un patrón quístico, vamos a manejar PIP entre 4 y 8 centímetros, volúmenes corrientes más altos, entre 10 a 12, a diferencia del atelectásico, en donde mantenemos una PIP más elevada, se puede elevar hasta 12 inclusive, pero manteniendo volúmenes corrientes más limitados entre 4 y 7 mililitros por kilogramo. Para el manejo de la displasia establecida, quise hacer una tabla resumen precisamente en donde como tal no existe mucho cambio con respecto al manejo temprano. Los estudios en su mayoría se basan en los mismos estudios que dije anteriormente, y se tiene como 3 pilares en donde es el uso del corticoide, la prednisolona, pues que tiene un éxito en el destete del oxígeno domiciliario, el uso de diuréticos que se necesitan, ya lo había mencionado, más datos para dar esas recomendaciones, pero que dependiendo del fenotipo del paciente puede tener beneficios en ellos, y también exactamente lo mismo con el fenotipo de la enfermedad de la vía aérea, que tienen mejores resultados con el uso de broncodilatadores para manejar la hiperreactividad bronquial. Ya para terminar, quise hacer un énfasis en que también hace parte dentro del manejo establecido de la displasia, que es la oxigenación domiciliaria y los criterios para hacer uso de esta oxígeno domiciliario. Entonces el paciente, punto de corte de 36 semanas, de ahí en adelante, ausencia de otras entidades como apnea, retinopatía del recién nacido, que ya esté pues estabilizada, un aumento adecuado de peso progresivo de 20 gramos día, una vacunación completa, que en este caso es el palivizumab, dependiendo del paciente, pues que ya tenga la primera dosis o que se le garantice la primera dosis. También que se mantenga estable en oxígeno por una semana, la disponibilidad de capacidad pues, de hacer monitoreo a nivel del hogar, y también la enseñanza de los padres y que el cuidador pues, tenga un buen apoyo como tal el paciente en su familia. Eso fue para los criterios de inicio, y para los criterios de destete de oxígeno, también importante, los tengo acá para tenerlos en cuenta, que se debe utilizar haciendo un flujo de destete progresivo, teniendo las metas objetivos que estos fueron tomados de este artículo que manejaban objetivos del 92 al 96%, pero nuevamente dije que pues hay otros mejores desenlaces, y también depende también del sitio en donde la altitud también que se tenga en cuenta a la hora de hacer este destete. Y también muy importante considerar, si no hay un crecimiento adecuado, no realizarlo, si el paciente pues no está en objetivo, o si está en objetivo, pues primero se va a hacer un destete diurno, y para hacer ya después el destete nocturno, hacerlo apoyado en unas pruebas que pueden ser oximetría nocturna o polisonografía nocturna, que pues ahí específicamente coloco cuáles son los objetivos para hacer el destete. Esta es una tabla resumen en donde habla sobre el inicio, el seguimiento, que es lo ideal es que sea cada 4 semanas, y hacer el destete progresivo del oxígeno domiciliario. Entonces, como conclusiones, decimos que la displasia es una afectación pulmonar multifactorial, que es compleja, que se asocia a otras entidades, que a medida que ha avanzado y se ha actualizado, o sea, en sus fenotipos se han asociado a otras como enfermedad vascular, como hipertensión pulmonar. Importante también que existe una falta, a no tenerse una definición objetiva como tal, existe una falta de una guía de consenso internacional sobre el diagnóstico, que debe ser un foco importante para colaboraciones futuras, para guías futuras. La definición de la NIH del 2018 aún debe validarse una población neonatal grande. Existen muchas definiciones que como tal no hay una recomendación exacta para una, sino que dependiendo del paciente y del perfil se puede hacer uso de la que sea la mejor subjetivamente considerada. Unir criterios clínicos con criterios a futuro biomarcadores para definir mejor esos criterios diagnósticos, y que existen pocos tratamientos disponibles como tal que estén respaldados con evidencia de alta calidad, con datos de alta significancia estadística.
a tener en cuenta. Y para finalizar, que todos es una entidad que requiere mayor investigación precisamente para dar datos más consistentes con recomendaciones más completas basadas en alta calidad. Muchas gracias. Quedo atento a dudas y preguntas. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle vamos a abrir el espacio a la doctora Olga Morales, neumóloga pediatra y docente del Departamento de Pediatría, quien fue la asesora de esta reunión. Adelante, doctora, y bienvenida. Bueno, entonces, primero, obviamente, felicitaciones a Santi, una revisión muy bien hecha de un tema específico que es como los objetivos de una RCP. Bueno, entonces, nosotros es difícil definir displasia broncopulmonar y tener unos resultados efectivos en el tratamiento, con el tratamiento, porque si bien necesitamos una ventilación gentil, necesitamos un manejo con líquidos que sean limitados para no ser más edema intersticial, para no hacer más lesión pulmonar, en un bebé que apenas está en formación. Entonces, esas definiciones y tratamientos que se basan en los resultados y no en la causalidad genera estas dificultades, ¿cierto? O sea, las dificultades son digamos, la posibilidad de tomar una definición no se basa en cuál fue la causa que llevó al paciente a tener displasia broncopulmonar, porque todavía no tenemos ese conocimiento, no sabemos de un grupo de pacientes que son prematuros cuáles van a ser displasia y cuáles no, y posiblemente la genética va a tomar como un pilar muy importante, la inflamación, ¿cierto? Entonces, esos biomarcadores que están en estudio posiblemente nos van a dar otra definición de lo que conocemos como displasia broncopulmonar y grupos específicos, y se convierte como lo que es el asma o como es la bronquiolitis en el momento, una sombrilla que denomina una serie de entidades distintas, ¿cierto? O sea, soy prematuro y genero una lesión pulmonar donde lo que predominan son quistes, o soy prematuro, genero una lesión pulmonar donde lo que predominan son engrosamientos septales, o soy pretérmino y genero una lesión más de compromiso intersticial o de vía o de vasculatura pulmonar. Entonces tú ves pacientes que fueron displásicos, que igualmente fueron hijos de madres hipertensas, pero unos no desarrollan ninguna enfermedad y hacen el gachao así súper adecuado, son gorditos, son bien, y hay otros que tienen una alteración incluso en el crecimiento, ¿cierto? No solamente tienen que ver con el desarrollo de la parte pulmonar, donde hacen hipertensión pulmonar, sino que tienen que ver con niños que van por debajo de las curvas de crecimiento a pesar del tiempo, ¿cierto? O sea, y a pesar de las intervenciones adicionales. Entonces, tenemos baches en el conocimiento, y esto considero yo que es uno de los baches más importantes que van a generar como una revolución cuando tengamos una definición, una causalidad de esos pacientes. O sea, estamos en una sombrilla en la cual denominamos displasia broncopulmonar a todos los que hacen una lesión pulmonar o una reparación inadecuada de ese pulmón, pero posiblemente en el futuro vamos a encontrar grupos de pacientes que son diferentes y que tienen lo que ahora denominamos fenotipos de más compromiso de vía aérea, de más compromiso vascular, ¿cierto? Entonces, pienso que aún no está escrito pues como la última palabra al respecto. Creo que necesitamos más investigación en displasia, en el seguimiento del paciente displásico, o sea, cuándo quitar el oxígeno, cuándo llegar el momento, cuándo las dificultades también que genera la altura a nivel del mar, la edad de nacimiento, ¿cierto? Nací de 25 semanas, de 26 semanas, de 25 semanas,
tengo un desarrollo pulmonar que se estanca en ese momento, o un desarrollo de todo mi sistema, o sea, cerebral, pulmonar, gastrointestinal, que se estanca en ese momento, o sigue la división celular sin generar daños muy significativos. Entonces yo creo que aún tenemos baches en el conocimiento que vamos a resolver con el tiempo, pero se necesita más investigación con respecto a nuestros propios resultados. Bueno, Santi, muchísimas gracias. No sé si Martica está en la reunión. Muchas gracias a la doctora Olga. Tenemos acá al doctor Luis Hurtado que está pidiendo la palabra. Bienvenido, doctor Luis. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Ahí me escuchan. Hola, no, primero felicitar pues al doctor Santiago por la presentación, un muy buen hilo conductual, la presentación muy agradable. Acá las preguntas que voy a hacer, digamos, son más desde la ignorancia o una inquietud, porque me llamaba la atención cómo comparan a veces dos modos ventilatorios para muchas patologías que me pueden llevar a una displasia broncopulmonar. O sea, yo no voy a ventilar un bebé con un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido por su prematuridad, que uno quiere más un presión soporte con volumen garantizado, versus un paciente que lo que tiene es un síndrome de aspiración de meconio, donde yo lo que quiero controlar más es el volumen, o inclusive pues meterlo abajo, pues es totalmente diferente una ventilación por hernia diafragmática, un paciente que hace una enterocolitis y un síndrome de hipertensión intraabdominal, entonces yo tengo que virar la estrategia ventilatoria. Entonces me parece gracioso que comparen dos modos ventilatorios para un desenlace donde las causalidades pueden ser muy diferentes y me voy a querer mover de uno u otro. Es solamente pues como esa inquietud, no sé qué piense ahí la doctora Olga o el doctor Santiago. Bueno, una cosa es que cuando tú estás hablando de displasia broncopulmonar, en términos generales están hablando de prematuridad, ¿cierto? Entonces, estás hablando de prematuridad. Si hablas de otras causalidades, pues, o sea, tú puedes tener una prematuridad con una neumonía neonatal, ¿cierto? Una ruptura prematura de membranas que hizo una enfermedad una neumonía congénita y prematura, ¿listo? Pero cuando estamos hablando de displasia, estamos hablando principalmente de prematuridad. Prematuridad que lleva a una lesión pulmonar o no, pero que el patrón de lesión pulmonar, el micrófono se oye mucho eso. Entonces, cuando hablamos del resultado del compromiso de la prematuridad, estamos hablando de patrones quísticos, de patrones de engrosamiento alveolar, de enfermedad de la vía aérea, de enfermedad vascular, y por eso el modo ventilatorio posiblemente no va a ser el mismo para todos. Cuando hablamos de enfermedad aspirativa, aspiración de meconio, pues, o una neumonía congénita, cuando estamos hablando de otras causalidades, estamos hablando de enfermedad pulmonar crónica del prematuro. Posiblemente cuando hablamos de displasia broncopulmonar nos referimos al prematuro, ¿cierto? Al prematuro, pero cuando hablamos de otras causalidades, hablamos de enfermedad pulmonar del recién nacido, enfermedad pulmonar crónica del recién nacido, pero no está exento que el prematuro tenga otras cosas. Entonces el modo ventilatorio, que eso lo discutíamos ayer con Santi, el modo ventilatorio es complejo de comparar porque las causalidades, así sea un paciente pretérmino, no son las mismas, ¿cierto? Yo puedo tener esa sombrilla que hablábamos ahorita de compromisos distintos de la parte pulmonar, de la vía aérea, del intersticio, del pulmón, de la vasculatura, y por ende los modos ventilatorios y las técnicas ventilatorias van a ser distintas. Lo que yo pienso es que a la final lo que se traduce con eso es que tenemos que tener una ventilación gentil para disminuir el daño pulmonar. O
¿cierto? Evitar el volutrauma, el ateletrauma, el biotrauma, o sea, evitar volúmenes excesivos o demasiado pequeños, ¿cierto? Evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Pero como dice Luis, la técnica ventilatoria va a ser diferente, depende del método que se use. Luis, ¿ibas a decir? Exacto, ese es el punto pues al que yo quería llegar. O sea, no es decir, para evitar la displasia broncopulmonar sirve más este método ventilatorio que este otro, no. Es sencillamente que tenemos que adaptarnos a la patología del paciente, a la alteración biomecánica que tiene en ese momento para poder dar una estrategia que ojalá pues sea gentil, que se acomode pues a los tiempos inspiratorios de ese pulmón y que eventualmente nos permita pues un destete ventilatorio más rápido. Entonces, más que decir uno es mejor u otro, es definir qué patología tiene mi paciente y cuál es la mejor estrategia en ese momento puntual. Entonces me queda muy difícil que eso pues se vaya a ver reflejado en un metaanálisis y que el metaanálisis nos diga, no veas que este es mejor que el otro, porque es que a veces un neonato puede presentar pues varias patologías en el transcurso de su prematuridad. Bueno, eso es homogéneo para muchas cosas. O sea, cuando uno habla de bronquiolitis, por ejemplo, el compromiso en bronquiolitis no es siempre de la vía aérea. Hay pacientes que llegan con bronquiolitis con apneas, entonces el modo ventilatorio va a ser distinto. El que llega con enfermedad de la vía aérea va a ser diferente. O el que llega con compromiso parenquimatoso porque está haciendo un SDRA que se montó sobre la bronquiolitis, o una neumonía que se montó sobre ese compromiso de la vía aérea, pues entonces el modo ventilatorio va a ser distinto. Pero yo creo que hay condiciones que son un poco homogéneas dentro de lo heterogéneo que es esto, ¿cierto? La mayoría de los niños con bronquiolitis llegan con enfermedad de la vía aérea. Hay unas heterogeneidades en ese manejo, como ya lo dijimos, pero en eso pasa más o menos en lo que estamos diciendo, ¿cierto? Hay unas cosas que son un poco más homogéneas, pero hay conceptos que se salen de, ¿cierto? Pero es real que no todos son el mismo modo ventilatorio y que hay una individualidad en cada manejo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Le agradecemos a la doctora Olga y al doctor Luis por su pregunta. Siendo las 8 de la mañana, vamos a dar por finalizada la reunión. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, a Santiago y a su asesora y a todos los participantes. Que tengan buen día.